Mi querida comunidad de almas en pena, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta noche, donde las voces de todo México despiertan, porque nuestro país no solo está hecho de cultura y tradición, también de llantos que cruzan los ríos, de sombras que cabalgan en los caminos, de criaturas obscuras que acechan en los montes y de rostros deformes que nadie olvida. La Llorona, el Charro Negro, los aluches, brujas, nahuales y muchas otras leyendas que aún respiran en cada rincón de nuestra tierra. Lo que escucharás no son solo simples relatos, es el eco de un país marcado por lo sobrenatural. Así que quédate, porque en este especial del llanto de las almas, recorreremos juntos los terrores que nos identifican como mexicanos y que estremecen a cualquiera que se atreva a escucharlos. Así que sin más dilación, comencemos a contar lo que nadie más se atreve a decir. Yo tenía unos 28 años cuando me tocó vivirlo, y todavía me tiemblan las manos al recordarlo. En ese momento trabajaba de lanchero en Xochimilco, y muchas veces, por necesidad, tenía que regresar de madrugada. No había música, no había turistas, solo el murmullo del agua y el crujido de la trajinera contra la madera de los embarcaderos. Esa noche en particular, todo estaba demasiado callado, como si el mismo canal contuviera la respiración. De pronto, escuché algo que me heló la sangre. Un lamento de mujer. No era un grito cualquiera, era un gemido largo, profundo, con tristeza, tan fuerte que dolía escucharlo. Me detuve, pensé que tal vez alguien pedía ayuda. Tomé mi remo y giré la trinajera hacia el sonido, siguiendo aquel eco que parecía moverse entre los canales. Entonces, ahí fue cuando la vi. A unos metros sobre el agua quieta, había una figura blanca. Esta figura estaba suspendida directamente sobre el canal. Tenía un velo larguísimo, un velo que casi tocaba la superficie. Y lo más extraño era que se ondeaba, como si soplara un viento invisible, aunque el aire estaba completamente quieto. No le vi el rostro, solo esa silueta delgada que parecía estar llorando en el agua. Y cada vez que soltaba un lamento, el canal mismo le respondía. El agua se agitaba sola, como si algo se moviera por debajo. Quise gritar, pero la voz no me salió, y en un parpadeo, esa figura desapareció. El agua se calmó, y el silencio volvió. Yo me quedé paralizado. El remo que tenía lo solté sin darme cuenta, y al querer correr casi pierdo el equilibrio. Desde esa madrugada, juré que no volvería a trabajar de noche. Y cada vez que alguien me pregunta si creo en la Llorona, yo no lo pienso, les digo que sí, porque ya la vi, yo la escuché, y ese lamento todavía me despierta en sueños. Esto me pasó hace algún tiempo y todavía me pongo nervioso cuando lo cuento. Aquella noche venía caminando de regreso a mi casa. Eran como las 11:30 y el camino que tomaba siempre era el mismo. Era una vereda que pasaba junto a un campo de maíz y desembocaba en la calle principal del pueblo. La luna estaba alta, iluminando la superficie, la cual me ayudó a no tropezar, y el silencio solo lo rompía el cantar de los grillos. A medio camino, escuché el trote de un caballo detrás de mí. Volteé y vi a un hombre montado, vestido de charro elegante, sombrero ancho, traje negro bordado en plata y un caballo enorme, tan negro que parecía brillar bajo la luna.
El tipo me saludó con una voz grave pero muy amable, como si me conociera de toda la vida. «Buenas noches, muchacho. ¿Vas solo?», me preguntó. Yo, un poco nervioso, solo atiné a decir que sí. Él se ofreció para acompañarme, y aunque en mi interior algo decía que no, había algo en su mirada que no me dejaba negarme. Eran sus ojos. Eran muy extraños. Estaban brillando como si fueran brasas, pero al mismo tiempo te daban una confianza inexplicable. Caminamos juntos. Bueno, él cabalgaba a mi lado mientras yo iba a pie. Platicamos un rato, pero ahora que lo pienso, no recuerdo bien qué me decía. Era como si sus palabras se metieran directo en mi cabeza sin pasar por mis oídos. Me preguntaba de mi familia, de mi vida, y yo le contestaba sin pensarlo. Al llegar a la parte más oscura del camino, donde los árboles cubrían la luna, el charro detuvo a su caballo y me extendió una bolsa pequeña de cuero. «Ten, para que no te falte nunca el dinero, muchacho», me dijo. Yo tomé la bolsa con las manos temblorosas. Estaba pesada, como si trajera monedas. Mi corazón latía a 1000 por hora, porque en ese momento pensé, ¿será posible que la suerte me sonría así de fácil? Pero apenas abrí la bolsa, lo que vi me hizo soltarla al suelo. No eran monedas, eran huesos pequeños y amarillentos. Cuando alcé la vista, el charro ya no sonreía. Sus ojos ardían como fuego vivo y el caballo resoplaba con fuerza, echando vapor por las fosas nasales, como si en vez de aire echara humo. Me quedé paralizado. Él no dijo nada más, solo me observaba. Después jaló las riendas del caballo y comenzó a alejarse. No escuché cascos golpeando el suelo. No, esta vez era como si se deslizara en el aire, y en cuestión de segundos desapareció entre la oscuridad, dejándome con las piernas débiles y un frío que me caló hasta los huesos. Esa noche llegué corriendo a mi casa. Mi madre me vio pálido, asustado. Me preguntó qué me pasaba, si me habían atacado o asaltado. Entonces le conté todo lo que me pasó y me dijo que seguramente había tenido un encuentro con el charro negro. Nunca me volvió a tentar la codicia, porque entendí que esas monedas eran un pago, un precio que yo no estaba dispuesto a dar. Y hasta hoy, cada que paso por esa vereda, siento que me observa en la oscuridad, esperando que algún día le pueda aceptar esa bolsa maldita. Mi papá me lo contó y yo le creo porque en el rancho nadie se atreve a dudarlo. Fue en el 64, cuando él tenía apenas 22 años y vivía en un ejido cerca de Villanueva, Zacatecas. Decía que en las noches, sobre todo cuando no había luna, aparecía una esfera de fuego que se posaba por encima de las casas como si buscara algo. Los viejos del pueblo murmuraban que no era un cometa ni un avión, sino una bruja, que esas luces rojas eran mujeres transformadas, buscando a quién hacerle daño. Mi papá, incrédulo en ese entonces, decidió comprobarlo. Una noche, él y 3 campesinos estaban reunidos afuera de la casa de uno de ellos, platicando después de la jornada laboral. De pronto apareció. Primero fue un resplandor en el horizonte, y luego, claramente, una bola ardiente que subía y bajaba, flotando en el aire como si respirara. Los hombres se miraron con miedo, pero el compadre de mi papá, don Julián, que era el más valiente, o quizá el más terco,
Entró corriendo a su casa y cuando salió, le apuntó esta cosa y dijo: si es una bruja, hoy mismo la voy a tumbar. La bola se acercaba y todos podían escuchar un zumbido raro. Era como el de un panal de abejas, mezclado con un silbido agudo que helaba la piel. Cuando pasó justo por encima de ellos, Julián jaló el gatillo. El fogonazo iluminó todo el campo y la bola de fuego cayó de golpe entre los matorrales. Al caer, se escuchó un grito humano desgarrador en el campo. Corrieron todos juntos con lámparas de petróleo y lo que encontraron les quitó el habla. No había fuego, ni brasas ni humo, sino una mujer del mismo pueblo tirada en el suelo, sangrando del hombro. Era doña Ramona, una señora de mala fama, a la que muchos señalaban por andar en cosas malas. Ella los miró con odio, apretando los dientes del dolor. Nadie supo qué hacer. Julián tiró la escopeta al suelo y salió corriendo como alma que lleva el diablo. Mi papá decía que esa noche nadie durmió, y lo más extraño fue que al día siguiente, doña Ramona andaba caminando en el pueblo con el brazo vendado, como si nada. Nadie se atrevió a decir nada, pero desde ese entonces, cada que veían una bola de fuego rondar en los techos, todos cerraban las puertas, apagaban las lámparas y rezaban bajito. Mi papá siempre remataba esa historia diciendo: hijo, no dudes que esas bolas de fuego son brujas, y si algún día las ves, mejor no intentes enfrentarlas, porque siempre regresan a cobrar lo que les debes. Me llamo Jorge, y esta historia no la escuché de nadie más. La viví yo mismo cuando tuve que pasar una temporada internado en el hospital de Juárez, porque fue tan real como el aire que respiro, aunque después todos intentaron convencerme de que aquello era imposible. Yo tenía apenas 30 años, y un accidente de tránsito me dejó con la pierna destrozada. Me ingresaron al área de convalecientes, un sitio silencioso, con olor a desinfectante y humedad vieja en las paredes. Pasaban los días lentos, entre dolores y la rutina de los médicos. Una madrugada, cuando los pasillos estaban en penumbras y el silencio era muy espeso, escuché el sonido de unos pasos. Eran firmes, seguros, no como los de los pacientes que apenas arrastraban las sandalias. Me incorporé un poco y entonces fue cuando la vi. Era una enfermera que llevaba un uniforme blanco, pero no como los que usaban en ese tiempo, arrugados por las guardias interminables. El suyo estaba impecable, planchado con esmero, reluciente bajo la débil luz del foco. El cabello lo llevaba recogido con un peinado perfecto, y en su rostro había una serenidad que me transmitió confianza de inmediato. Se acercó a mi cama y me preguntó con voz suave si tenía dolor. Le respondí que sí, que sentía un ardor insoportable en la pierna. Ella apenas sonrió y me dijo que no me preocupara, que pronto estaría mejor. Después, colocó una de sus manos frescas sobre mi frente y aplicó una inyección. La sensación de alivio fue inmediata, como si el dolor se evaporara. Descanse, me dijo. Yo estaré al pendiente de usted. La vi alejarse con paso firme hasta perderse en la penumbra del pasillo. Cerré los ojos y caí en un sueño profundo, el primero en días. Al amanecer, me desperté con el ánimo renovado, no solo porque había dormido, sino porque mi dolor ahora era soportable, casi nulo. Llamé a una de las enfermeras de guardia para agradecerle lo de la noche anterior. ¿Cuál enfermera?, me preguntó extrañada. Le expliqué cómo iba vestida, con un uniforme blanco radiante. Con todo,
perfectamente almidonado. El silencio de la sala se volvió pesado. Otra enfermera que estaba cerca se cruzó de brazos y murmuró algo que no entendí. Finalmente, una de ellas dijo: «Señor, aquí ya no se usan esos uniformes desde hace muchos años, y anoche ninguna de nosotras estuvo en su habitación». Se me heló la sangre, quise insistir, pero todas me miraban con una mezcla de compasión y miedo, como si supieran algo que yo no. Después de días, otro paciente me contó en voz baja lo que el personal nunca se atrevió a decir: que en ese hospital aparecía la planchada, el espíritu de una enfermera que en vida fue tan dedicada que jamás dejaba que su uniforme se arrugara. Decían que había muerto hace décadas, pero seguía rondando, cuidando a los enfermos que necesitaban alivio. Yo no sé si era un fantasma, un ángel o otra cosa, pero aquella mujer me devolvió las fuerzas en el momento que más lo necesitaba. Desde entonces, cada vez que alguien me habla de la planchada, no lo dudo ni un segundo, porque yo mismo estuve frente a ella y nunca olvidaré la frescura de su mano sobre mi frente, ni su voz diciéndome que descansara. El guardia me juró que jamás olvidará aquella noche. Él mismo me dijo que nunca pensó contar lo que pasó, porque temía que lo tacharan de loco. Sin embargo, cada vez que volvía a hacer esas rondas en el mismo sitio, el recuerdo regresaba como un golpe en el pecho, y los sonidos de la madrugada le recordaban el relincho que casi lo derriba. El lugar era una construcción abandonada en las afueras de Guadalajara, donde había sido contratado para vigilar. El terreno era enorme, cercado, con lo que alguna vez fueron naves industriales, hoy reducidas a esqueletos de concreto. En el día, el sitio estaba desierto, pero en la noche adquiría una atmósfera lúgubre, donde cada sombra formada parecía estar al acecho. Él lo describía así: la noche estaba tranquila, demasiado tranquila. Yo iba con mi lámpara, caminando despacio cuando la vi. Una mujer bonita, alta, de vestido largo, cabello negro suelto que caía hasta la cintura. Lo que me sacó de onda es que a esas horas no debería haber nadie ahí, menos alguien vestida así. Al principio pensó que quizás se trataba de alguna chica perdida, o de alguien que había entrado sin permiso. Sintió la obligación de acercarse y preguntarle qué hacía ahí. La mujer caminaba lentamente hacia él. Sus movimientos eran suaves, casi hipnóticos. El guardia la observaba con atención, notando cada detalle: el brillo de su cabello, el contorno perfecto de su figura, los brazos blancos que le colgaban como los de una modelo. Era tan hermosa que por un momento olvidó que estaba en un sitio donde no debería haber nadie, hasta que levantó la mirada. Ahí fue cuando casi muero, confesó. Ese rostro no era humano. Tenía hocico, tenía el hocico largo como el de caballo, pero en lugar de ser un animal completo, era como si le hubieran puesto esa cabeza a la fuerza al cuerpo de una mujer. La boca era enorme, con dientes amarillentos y las fosas nasales que se abrían y cerraban como respirando fuerte. Sus ojos eran unos ojos humanos, pero grandes y vidriosos, como si estuvieran atrapados en esa cara de bestia. El cuerpo de mujer contrastaba con esa deformidad. Los pechos, el cuello, la piel suave y de pronto el rostro grotesco de un caballo.
con una mueca imposible de interpretar. El guardia se quedó paralizado, incapaz de moverse, con la linterna temblando en sus manos. Entonces, la criatura hizo algo que lo marcó para siempre. Abrió la boca y soltó un relincho, pero no era un relincho normal. Era un relincho como si un caballo y una mujer gritaran al mismo tiempo. Ese sonido me atravesó el pecho y me mareó. Sentí que las piernas no me respondían y que me iba a desmayar. El eco de aquel grito resonó entre las paredes vacías de la construcción, amplificándose como si decenas de voces repitieran la misma agonía. Los perros de los alrededores comenzaron a ladrar con furia, y las luces de los postes cercanos empezaron a parpadear. El guardia cayó de rodillas, cubriéndose los oídos. La linterna rodó por el suelo, apagándose al golpear contra una piedra. En la oscuridad, apenas alcanzaba a distinguir la silueta de esa mujer animal acercándose. Sus pasos firmes, el sonido de los cascos que no debería tener, pero que resonaban contra el piso de tierra. El guardia también me dijo. Yo cerré los ojos y empecé a rezar. No sabía qué más hacer. Yo juré que esta cosa venía por mí. Cuando al final se atrevió a abrir los ojos, la criatura ya no estaba. Solo quedaba un olor extraño, como a un animal sudado mezclado con un perfume barato. El silencio era profundo, interrumpido apenas por los ladridos lejanos de los perros. El guardia recogió su linterna con las manos temblorosas y salió corriendo de ahí, abandonando el puesto de vigilancia esa misma noche. Nunca volví a trabajar en ese lugar. Con el tiempo, empecé a escuchar historias de otros vigilantes y vecinos. Algunos hablaban que habían visto una mujer rondando en el terreno. Otros decían que me había encontrado con la mujer cara de caballo, esa entidad que se aparecía para confundir a los hombres y robarles el alma. Este guardia cerró esta historia diciéndome sin rodeos: esto no era un fantasma normal, no era una bruja ni un demonio, como los que se escuchan en misa. Era algo peor, algo que no debería existir. Si yo cierro los ojos, todavía puedo verla. Su cuerpo de mujer perfecto y esa cara de caballo que se reía de mí. Y puedo escuchar aún ese grito que todavía me quita el sueño cada que lo recuerdo. Yo trabajaba en aquella tienda de vestidos de novia, un local pequeño en el centro de Chihuahua. Desde el primer día, lo primero que llamaba la atención de cualquiera era ella, la Pascualita, el maniquí que siempre estaba en la vitrina, vestida de novia, con aquel vestido blanco lleno de encajes y bordados que parecían recién hechos, con un velo largo que apenas dejaba ver sus mejillas. Todos en el pueblo sabían la historia, y aunque algunos la repetían con morbo, para mí no era un simple rumor. Yo estaba ahí, frente a ella todos los días, y juraría que lo que vi me marcó para siempre. Su piel no era como la de un maniquí normal, no era lisa ni de plástico. Se le notaban los poros, las uñas tenían ese tono amarillento que da el tiempo, y hasta parecía que las manos estaban un poco húmedas. Más de un cliente preguntaba: ¿es cierto lo que se cuenta de ella? Yo sonreía nerviosa y contestaba lo que nos pedía la dueña. Es un maniquí muy especial que viene de Europa. Pero por dentro me invadía la duda, porque cada vez que me acercaba a limpiar el vidrio de la vitrina, sentía su mirada fija en mí. Esos ojos no eran ojos pintados, eran ojos vidriosos, brillantes, con notables venitas diminutas. Yo podía jurar que me seguía, que si me movía a un lado, su mirada me acompañaba.
La noche que todo ocurrió, estaba sola cerrando la tienda. Me tocaba acomodar los vestidos y cerrar la vitrina. Pasé frente a la Pascualita y, como siempre, traté de no verla de frente. Me ponía nerviosa, no sé por qué, pero justo cuando me agaché a recoger un alfiler del suelo, lo vi. Este maniquí parpadeó. No fue un reflejo, no fue un truco de la luz. Sus pestañas se cerraron despacio y volvieron a abrirse. Yo quedé congelada, con el alfiler en la mano y el corazón latiéndome en los oídos. Y entonces pasó lo peor. Su mano derecha, la que sostenía el ramo de flores artificial, se movía apenas, un pequeño giro de dedos, como si se aflojara. El ramo crujió y cayó al piso con un golpe seco. Yo grité tan fuerte que la dueña corrió desde la oficina. Cuando le conté lo que había pasado, solo me miró seria, con esos ojos que no aceptaban discusión. No hables de esto nunca más, me dijo. No sabes lo que dices. Recogió ese ramo, lo colocó de nuevo en las manos del maniquí y se persignó antes de salir de la sala. Esa noche no dormí y desde entonces, cada vez que pasaba junto a ella podía sentirlo. No sé si era un cuerpo embalsamado o si algo lo habitaba, pero estaba viva. Nunca volví a quedarme en la tienda sola, y aunque pasaron los años, cuando cierro los ojos todavía puedo ver ese parpadeo lento y esa mano soltando el ramo como si quisiera alcanzarme. Esa noche el silencio del pueblo parecía distinto. El viento soplaba como si trajera consigo murmullos, y los perros de las casas aledañas no dejaban de ladrar hacia el cielo. Una mujer del pueblo apenas llevaba unas semanas de haber dado a luz a su primer hijo. Se encontraba en vela, movida por una inquietud que no sabía explicar. Algo dentro de ella la mantenía alerta. Su casa era humilde, hecha de adobe, con techo de lámina y un fogón todavía encendido en la cocina. Afuera, el campo se extendía en la oscuridad, salpicado por algunas luces lejanas de los otros hogares. El olor a tierra húmeda lo impregnaba todo, y a lo lejos, el eco de una lechuza resonaba como advertencia. Ella me lo contó así, con la voz temblorosa al recordar. Yo no tenía miedo de nada, pero esa noche sentí que alguien quería a mi hijo. No sé cómo explicarlo. Era un presentimiento, una voz que me decía, no lo dejes solo, no lo descuides. El bebé dormía en un pequeño petate junto a la cama de sus padres, envuelto en una manta blanca. Respiraba tranquilo, sin sospechar que la oscuridad tejía algo alrededor de él. La madre se acomodó para dormir un poco, pero de pronto, un resplandor extraño iluminó las paredes de barro. Al principio creyó que era el reflejo de una linterna, quizá algún vecino que caminaba con un farol. Sin embargo, pronto notó que la luz no venía de afuera, sino que venía de arriba. Se levantó despacio y salió al patio, y entonces la vio. Una esfera de fuego flotando lentamente sobre el techo de su casa. Era del tamaño de un balón, de un rojo intenso que parecía respirar como si tuviera vida. Se movía despacio, rondando como un sopilote que encuentra a su presa. Los perros ladraban con furia para mantener la distancia sin atreverse a acercarse. Sentí un escalofrío en la espalda, me dijo. Supe que eso no era normal, que eso no era una estrella ni un avión, era una bruja, una de las llamadas Tlahuelpuchi. Así lo dicen aquí en Tlaxcala. Esas bolas de fuego son mujeres que se transforman para chupar a los niños.
El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Corrió de vuelta a la habitación, tomó a su bebé en brazos y lo apretó contra su pecho. Rezó en silencio, pidiendo protección a Dios, a los santos y a la Virgen. La luz siguió rondando el techo hasta entrada la madrugada, hasta que poco a poco se alejó, perdiéndose en la negrura del monte. La mujer apenas pudo dormir un poco. Estaba agotada pero tranquila, porque creía que lo peor ya había pasado. Al amanecer, mientras bañaba a su hijo con agua tibia, notó algo que la dejó helada. En el abdomen del pequeño había unas marcas extrañas. Eran moretones redondos, como de succión, como si alguien hubiera intentado beberle la sangre. El niño lloraba débil y ella sintió que el mundo se le derrumbaba. Cuando me contó esto, me dijo que se quedó fría. Eran como chupetones, como si alguien hubiera puesto la boca ahí y lo hubiera mordido. Esto me lo recordó entre lágrimas. Nadie más había entrado a mi casa y no me había dormido tanto tiempo. Entonces, ¿qué otra cosa podía ser? Desesperada, fue con sus vecinos para pedir ayuda. Al escuchar su relato, los ancianos del pueblo no lo dudaron. Le dijeron que esas brujas se transforman en bolas de fuego para rondar las casas en busca de recién nacidos. Que su hambre era de sangre y que una vez que elegía a un niño no lo dejaba en paz. Uno de los hombres mayores le recomendó colocar tijeras abiertas bajo la cuna del bebé, poner un espejo frente a la puerta y rezar oraciones fuertes para que la bruja no pudiera entrar. Otros le aconsejaron clavar cuchillos en las paredes o colocar una escoba junto a la cama del pequeño, porque las brujas no podían resistirse a contar las hebras antes de hacer daño. Esa misma noche, siguiendo las indicaciones, la madre puso tijeras bajo el petate del bebé y un crucifijo en la ventana. El ambiente en la casa era tenso. Cada crujido en el techo parecía anunciar el regreso de la esfera de fuego. Y así fue. A medianoche, ese resplandor volvió a iluminar la casa. Los perros ladraban con más desesperación que la noche anterior. Ella, con el niño en brazos, miraba hacia la ventana cuando vio claramente la silueta de una mujer asomándose. No era un rostro normal. Tenía la mirada encendida, los ojos rojos como brasas y la piel arrugada como cuero quemado. La mujer soltó un alarido desgarrador al sentir el crucifijo frente a ella y desapareció en la misma bola de fuego, elevándose hacia el cielo y perdiéndose de nuevo entre las nubes. La madre casi se desmaya de terror, pero siguió rezando con fe y fuerza, abrazando fuertemente a su hijo. Con el tiempo, este niño fue creciendo y las marcas desaparecieron. Sin embargo, nunca olvidaron lo que pasó. Los vecinos decían que en ese año varias mujeres murieron en circunstancias extrañas. Una cayó enferma de repente. Otra apareció con heridas en el cuerpo que nunca pudieron explicarse. Y en el pueblo se rumoraba que una de ellas era el Tlahuelpuchi y que había recibido un castigo por haberse metido con un niño protegido. La madre me confesó al final que ella sabe lo que vio. Vio esa bola de fuego, vio esa cara en la ventana, y si no hubiera rezado, si no hubiera cuidado a su hijo, quizás ya no estaría con ella. A veces le preguntan si se lo imaginó, pero cuando aún ve esas cicatrices que tiene en la piel, sabe que todo fue real, y que estas brujas llamadas Tlahuelpuchi sí existen, y vino por su hijo aquella noche. Yo nací y crecí en un pequeño pueblo de Oaxaca, un lugar rodeado de cerros y milpas, donde todavía
se habla de nahuales con respeto y con miedo. No era un mito para nosotros, era parte de la vida diaria. Los abuelos nos mencionaban con voz baja, como si al decirlo demasiado fuerte, uno de ellos pudiera escucharnos. Esa noche que les voy a contar, todavía la tengo marcada en mi memoria como si hubiera ocurrido ayer. Esto ya tiene algunos años. En ese entonces el pueblo llevaba varias semanas inquieto. Había rumores de que un perro enorme me rodeaba las casas en la madrugada. No era cualquier perro. Decían que era tan grande como un becerro, con los ojos rojos y el lomo arqueado, como si estuviera siempre listo para atacar. Las gallinas amanecían sin vida, los borregos heridos, y hasta el ganado parecía estar nervioso. Un grupo de vecinos decidió que no podía dejar que siguieran pasando estas cosas. Yo era joven entonces y me uní a ellos. Nos armamos con lo que teníamos: machetes, lámparas de mano y algunos rifles viejos que usábamos para cuidar las cosechas y los animales. Recuerdo que mi padre me advirtió: no vayas en busca de lo que no debes. Si es un nahual, no se le enfrenta con balas. Pero yo no le hice caso. La rabia por ver a los animales muertos pudo más que el miedo. Esa noche salimos un grupo de 8 hombres caminando entre las calles de tierra, con la luna alumbrando lo suficiente. No habíamos avanzado mucho cuando uno de los vecinos señaló hacia el solar detrás de la iglesia, y ahí lo vimos. Era el animal, estaba parado, inmóvil, observándonos. Era un perro, sí, pero era demasiado grande. Su pelo era negro y brillaba como si estuviera mojado, y sus ojos parecían 2 carbones encendidos. Lo más extraño era su postura. No era la de un perro normal. Se paraba demasiado erguido, casi recto, como si su cuerpo no fuera solo el de un animal. Nos quedamos quietos unos segundos. El silencio era pesado y solo se escuchaba el jadeo profundo de aquella bestia. Entonces alguien gritó: «Ahí está, dispárenle». Los rifles tronaron al mismo tiempo, iluminando esa noche con fogonazos. El perro lanzó un aullido tan agudo que me heló la sangre y salió corriendo hacia los matorrales. Lo seguimos como pudimos. Corrimos entre las piedras y las raíces, guiados solo por la luz de la luna y el sonido de sus pasos. Al llegar a la orilla del río, lo teníamos acorralado. Disparamos otra vez, y juro, como vi que una bala le dio en la pierna trasera. El animal chilló de dolor, se tambaleó, pero en vez de caer, corrió más rápido. Cruzó el agua y se perdió entre los árboles. Regresamos al pueblo con la sensación de que lo habíamos herido, y que si era un animal común, lo encontraríamos muerto al amanecer. Pero lo que ocurrió nos dejó sin habla a todos. Al día siguiente, uno de los vecinos, don Aurelio, no salió de su casa. Decían que estaba enfermo. Cuando por fin lo vimos, tenía la pierna vendada y cojeaba al caminar. Lo más escalofriante fue que la herida estaba en el mismo lugar donde le habíamos disparado al perro negro. Nadie se atrevió a decir nada en voz alta, pero todos lo pensamos. El animal y don Aurelio eran el mismo. Él siempre había sido un hombre extraño, solitario, que conocía de plantas y rezos antiguos. Y aunque nunca lo admitió, desde ese día nadie volvió a verlo igual. Algunos en el pueblo dejaron de hablarle. Otros le tenían aún más miedo. Otros ahora le temían. Y las noches volvieron a estar en silencio,
como si el nahual hubiera recibido la advertencia. Yo en lo personal nunca volví a unirme a ninguna cacería. Aprendí esa noche que no todo lo que parece un animal lo es realmente, y que en los pueblos, cuando alguien te advierte que no se debe buscar lo que no se entiende, hay que hacerles caso. Yo me llamo Manuel y lo que voy a contarles pasó hace muchos años, cuando todavía era joven y trabajaba en la milpa de mi padre, allá en Yucatán. Era 1997. Me acuerdo bien porque ese fue el año en que empecé a encargarme de todo yo solo, de las tierras en temporada de siembra. Y como suele pasar en el campo, uno a veces tiene que trabajar de noche, con la luna iluminando, porque el día lo ocupas en otras cosas, porque el calor no te deja. Yo estaba acostumbrado a los sonidos de noche, los grillos, los sapos, los tecolotes que se oyen a lo lejos. No me daba miedo. En el campo, uno aprende a vivir con la oscuridad. Pero esa noche, algo distinto me pasó. Algo que no he podido olvidar en todos estos años. Todo comenzó alrededor de las 11. Estaba acomodando las herramientas, revisando que la coa y el machete quedaran listos para la mañana siguiente. Fue entonces cuando escuché unas risas de niños. Primero pensé que era mi imaginación, pero ¿qué niños iban a estar corriendo por la milpa a esas horas? No tenía sentido, pero se escuchaban claras, como si jugaran a las escondidas entre las plantas. Una risa por allá, otra por acá cerca de mí, hasta que me quedé quieto, con el machete en la mano, tratando de ubicar de dónde venían. Lo raro fue que no se alejaban. No eran risas de niños que pasan y siguen su camino. Era como si rodearan, como si se burlaran de mí. Y les juro que sentí un escalofrío, porque aunque trataba de convencerme que eran pájaros o algún animal, mi corazón sabía que no era así. Me armé de valor y caminé entre las plantas de maíz, y ahí me encontré con la primera cosa extraña. Mis herramientas no estaban donde yo las había dejado. El azadón estaba más lejos, tirado en la tierra. La coa estaba volteada, con la punta hacia arriba, como si alguien lo hubiera puesto así al propósito. Ahí fue cuando me puse nervioso. Nadie más estaba conmigo. Yo había llegado solo y nadie sabía que trabajaba hasta tarde. Me agaché para recoger el azadón y fue entonces cuando vi unas huellas. En la tierra suelta había marcados pies pequeños, muy pequeños, como de un niño de 3 años quizá, pero no eran normales, eran demasiado chicos para estar ahí, en medio de la milpa y a esas horas de la noche. Yo los miraba y el sudor me recorría por la espalda aunque la noche estaba fresca. Seguí con la mirada aquellas huellas y me llevaron hasta la otra orilla del sembradío, pero ahí se perdían de repente, como si quien los hubiera dejado hubiera desaparecido en el aire. En ese momento lo único que pensé fue: Dios, ¿qué está pasando aquí? Y como si hubieran escuchado lo que pasaba, de pronto algo me aventó una piedra. Sentí el golpe en el suelo a un lado de mí. Brincó la tierra y yo volteé de inmediato, con el machete en la mano, dispuesto a enfrentarme a quien fuera quien estuviera ahí. Pero no había nadie. Miré a todas direcciones, pero solo estaba yo, la milpa y la luna alumbrando. Entonces otra piedra cayó, esta vez más fuerte y más cerca, rozando mi pierna. Y otra risa, esa risa aguda, burlona, como la de un niño travieso. Ahí sí, el miedo me ganó.
No era miedo de ver algo con mis propios ojos. Era miedo de sentir que me estaban probando, jugando conmigo, como si yo fuera su entretenimiento. Quise salir de la milpa, pero cada paso que daba sentía como si algo me siguiera. No los veía, pero escuchaba ese correteo, esos pasitos chiquitos a mi alrededor, y las risas, siempre las risas. Recé, no me da pena decirlo, empecé a rezar en voz baja, pidiéndole a Dios que me dejara regresar a mi casa. Y poco a poco los sonidos se fueron alejando. Las risas se hicieron más lejanas hasta perderse en el monte. Cuando llegué a mi casa, mi madre me vio pálido, me preguntó qué es lo que me pasaba y yo solo le dije, allá en la milpa no estaba solo. Ella, que era una mujer de campo y sabía de esas cosas, me miró fijo y me dijo, ya no trabajes de noche, Manuel. A esas horas, los que andan ahí no son humanos. Desde entonces, nunca volví a quedarme tan tarde en la milpa. El recuerdo de esas huellas pequeñas y esa piedra cayendo junto a mí, como lanzada por unas manos invisibles, se quedó marcado para siempre. Yo no sé si ustedes me crean esa historia, pero yo les digo la verdad. No estaba borracho, no estaba cansado de más, y no era mi imaginación. En la milpa esa noche había algo pequeño, que se reía como un niño pero no era un niño. Y aunque ya pasaron tantos años, cada vez que voy al campo de noche, me detengo un momento y pienso, ¿qué tal si esta cosa vuelve a aparecer? Nunca olvidaré esa noche, aunque ya han pasado años. Era el año 2002 y yo tenía apenas 20 años. Había ido con unas amigas a una fiesta en un salón del pueblo, de esas donde ponen música norteña y todos se divierten hasta la madrugada. Nunca imaginé que al regresar a casa viviría algo que marcaría mi vida para siempre. La fiesta terminó alrededor de las 2 de la madrugada. Como vivíamos relativamente cerca, yo decidí irme caminando. Eran apenas 15 minutos a pie, y como era un pueblo pequeño, no me preocupaba mucho. El aire estaba fresco y las calles casi desiertas. Solo se escuchaban los perros ladrando a lo lejos, y de vez en cuando algún coche que pasaba rumbo a la carretera. Iba pensando en todo lo bien que me lo había pasado, cuando, de pronto, escuché un sonido que me heló la sangre. Un lamento. Era un grito desgarrador, largo, que parecía provenir de una mujer, como si estuviera sufriendo. Primero pensé que tal vez alguien estaba herido, o que era una broma de algún borracho saliendo de alguna otra fiesta. Pero el lamento se repitió, esta vez más fuerte y más cercano, y me di cuenta que esto no era normal. Me detuve en seco. El eco de aquel lamento me rodeaba, como si viniera de todas partes al mismo tiempo. En ese momento, recordé lo que mi abuela siempre me decía. Cuando escuches un lamento a la madrugada, no contestes, no mires atrás y corre hacia tu casa. Pero mis piernas no obedecían. En ese momento estaban paralizadas. El llanto volvió a sonar, esta vez mucho más cerca, y como si alguien me hubiera jalado la cabeza, giré hacia atrás y entonces la vi. A unos metros de mí, bajo la luz de una mortecina de un poste, estaba la mujer, vestida de blanco, con un velo largo que le cubría su rostro. Pero lo más aterrador eran sus pies, o mejor dicho, la ausencia de ellos. Flotaba a unos centímetros del suelo. Su cabello negro caía desordenado
y aunque no podía verle bien el rostro, sabía que me estaba mirando. El aire se volvió helado de golpe. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, y sin poder gritar, empecé a caminar rápido. Mis pasos resonaban en el empedrado, y yo solo quería llegar a mi casa. Pero cada vez que avanzaba, escuchaba el lamento otra vez, más fuerte, como si me siguiera. Esta mujer gritaba con una voz tan desgarradora que sentía que me rompía el pecho. Corrí con todas mis fuerzas, llorando, sin atreverme a mirar atrás de nuevo. Sentí que estaba justo detrás de mí, que en cualquier momento me iba a alcanzar. Cuando por fin llegué a la puerta de mi casa, golpeé con desesperación la puerta hasta que mi mamá me abrió. Entré temblando, llorando como nunca y me desmayé en sus brazos. Dicen que estuve enferma varios días. Tenía fiebre y deliraba, diciendo que la veía en la ventana, que me estaba esperando. Mi mamá y mi abuela rezaron y pusieron agua bendita alrededor de mi cama. Poco a poco fui mejorando, pero nunca volví a ser la misma. A veces pienso que si me hubiera detenido, o si me hubiera atrevido a hablarle, no estaría contando esto. Desde esa noche, cada vez que escucho el llanto de un bebé, o un grito, o que el viento sopla fuerte en la madrugada, me entra un miedo profundo que no puedo explicar. Yo sé lo que vi. No fue un sueño ni una ilusión. Esa mujer, esa sombra blanca, esa alma en pena, era la Llorona, y te aseguro que no hay nada más aterrador que escuchar su lamento cuando no tienes a dónde correr. Y así termina esta recopilación de relatos sobre experiencias de personas que se toparon con seres de nuestras leyendas mexicanas. Un recordatorio de que en nuestro país también existe una gran variedad de encuentros con lo paranormal. Si te ha gustado este contenido, suscríbete y activa la campanita para formar parte de esta comunidad de almas en pena. Si quieres seguir escuchando relatos paranormales, te dejamos nuestra playlist con más relatos enviados por nuestros seguidores en la opción que te estará apareciendo en pantalla. Gracias por acompañarnos y recuerda que en el llanto de las almas nos atrevemos a contar lo que nadie más se atreve a decir.